Bueno, qué bueno, familia y mami, volvernos a encontrar y dialogando acerca de la palabra del Señor, que es lo que tiene que edificar verdaderamente nuestras vidas. Por eso quiero que le estemos prestando atención, porque no se trata solamente de cumplir cada 8 días escuchando la meditación de la palabra, sino que podamos llegar, como lo vimos hace 8 días, poder dar pasos positivos, donde podamos accionar y ver que realmente nuestras vidas estamos resolviéndolas a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que, más que escuchar cada 8 días, de pronto que tú digas, lo mismo, no se trata de eso. Se trata de que lo que vamos aprendiendo, cada consejo que estamos aprendiendo, lo podamos ir poniendo en práctica. Recuerda, ya vimos el primero, que era tener en cuenta a Dios en todas nuestras cosas. En segundo lugar era pedir consejo, y el tercer paso que vimos era poder cada uno de nosotros dar pasos positivos para poder tomar buenas acciones. Como era uno accionar, el segundo era pedir perdón, y el tercero que vimos era restituir. No se te olvide que eso lo hemos venido hablando, pero para ponerlo en práctica, para poder dejar que en nuestras vidas haya esa libertad que necesitamos. Y hoy vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver nuestro cuarto consejo, y quiero que le prestes mucha atención, porque este es un tema que también nos toca verdaderamente cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a orar y vamos, como siempre, a pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para poder comprender este tema. Señor, ayúdanos para que este tema que estamos viendo, nuestras crisis, realmente sean resueltas. Ayúdanos, porque necesitamos, Señor, de tu presencia, necesitamos de tu consejo primeramente, necesitamos de que tú direcciones cada una de nuestras vidas. Quédate en nuestras vidas, Señor, y que hoy, a través de este estudio que tú nos quieres enseñar, que podamos tener nuevas herramientas para poder seguir comprendiendo los propósitos tuyos que tienes a través de cada circunstancia que pasa en nuestra vida. Ayúdanos pues, y que este tema sea de gran bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, mis amados y amigos, que seguimos con este tema, y el cuarto consejo que queremos ver hoy es que tú y yo tenemos que aceptar, recuerda, tenemos que aceptar que el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es parte de la vida. Creo que en algún momento, creo que tú y yo hemos vivido momentos difíciles, momentos de crisis, momentos de sufrimiento por X o Y circunstancias, llámese físico, llámese moral o llámese mental. De todas maneras, tarde que temprano, y si no lo hemos vivido, llegará el momento en que lo tendremos que vivir, porque vemos que nuestras vidas se basan a través de estos momentos difíciles, y creemos que cuando nos hallamos en una situación de sufrimiento y no reaccionamos correctamente, entonces es ahí donde entramos en una crisis, y esa crisis de pronto es leve, pero cuando tú y yo no le damos buen manejo, esta crisis se puede profundizar más fuerte en nuestras vidas. Entonces tenemos que, como veíamos en el segundo consejo, tenemos que pedir consejo. El consejo es importante, la ayuda es importante, y pienso que la ayuda principal está del Espíritu Santo, que por eso el Señor nos dejó, para que Él fuera nuestro ayudador, nuestro punto de apoyo. Y en segundo lugar, esas personas que Dios pone a nuestro alrededor, que nos ayudarán para que esas crisis no sean tan graves. Pero entonces aquí vemos que la realidad del sufrimiento es algo que turba a muchos, y no logran explicarse el porqué de ese sufrimiento. Entonces miramos que, como veíamos al comienzo, vemos que el pecado generó una serie de situaciones, desencadenó muchas situaciones en nuestras vidas. Por eso es que hay veces
lo que vivimos, muchas de ellas son el resultado de esas malas decisiones, como venimos hablando, ¿cierto? Acerca del odio, acerca de la envidia, acerca del engaño, acerca de la pornografía, acerca de muchas cosas que de pronto han pasado en nuestras vidas y hoy por hoy están generando un desencadenamiento de adversidades en cada uno de nosotros. Pero hay veces el ser humano, nosotros hay veces somos muy olímpicos en las cosas y en medio de nuestro sufrimiento le queremos echar siempre la culpa a Dios. Y hay veces pensamos, es que mire Dios cómo me tiene, es que mire la situación que estoy viviendo, yo le oro al Señor y mire que Dios no me responde, es que Dios se olvidó de mí. Entonces nosotros muchas veces nos vamos enclaustrando, como ese sufrimiento hay veces no le damos buen manejo, nos vamos encadenando más en el problema y el problema nos puede llevar a una situación más grave, como lo estamos viendo hoy, como vemos los altos índices de suicidio y vemos que la gente en medio de su crisis, en medio de su sufrimiento, piensa que no hay más solución sino morirse. La única solución es morirse y vemos que eso antes genera un problema mayor, porque recuerda que el Señor también lo dice claramente, que no heredarán el reino de los cielos los homicidas. Entonces vemos que es una situación difícil, es una situación en la que no nos quisiéramos ver allí comprometidos, pero que Dios nos está diciendo que antes de llegar a esos niveles, antes de llegar al momento de la desesperación, antes de llegar al momento de la depresión, donde ya vemos que no podemos solucionar el problema, por eso es que tenemos que contar con el primer consejo. Acuérdate, Dios debe de estar en todas nuestras decisiones, porque es Él donde nos puede ayudar, es Él el primero donde nos puede dar las herramientas para que podamos controlar nuestras situaciones. El sufrimiento es parte de la vida y esta es una realidad que tú y yo definitivamente no podemos cambiar. Hay sufrimiento por una situación en el hogar, hay sufrimiento por la situación económica, hay sufrimiento por la pandemia que estamos viviendo, eso ha generado muertes, eso ha generado un cambio de vida total. Entonces mira que los sufrimientos siempre los vamos a tener, unos en menor escala, otros más o menos, otros en mayor escala, pero siempre tendremos situaciones difíciles en la vida. Vemos que aún Jesús también en medio de venir a darnos esa salvación y esa vida eterna, vemos también cómo Jesús tuvo que sufrir, cómo Jesús tuvo que padecer por ese regalo tan especial que nos iba a dar de la vida eterna. Entonces vemos que esto es una situación que tarde que temprano todos nosotros tenemos que evidenciar. La Biblia enseña claramente que Dios emplea el sufrimiento muchas veces como un medio de disciplina. Recuerda, el sufrimiento no siempre es malo. El sufrimiento, en la medida en que lo podamos administrar bien, se puede tomar como una bendición. Y aquí vemos que el sufrimiento en parte es como una manera de disciplinarnos, como nosotros los padres cuando damos ciertas normas a nuestros hijos y ellos no nos obedecen, entonces nosotros tenemos que ejercer la disciplina, los castigamos, les quitamos algo que a ellos les guste, les prohibimos ciertas cosas como resultado a esa desobediencia. Pues déjame decirte que en algunas ocasiones, no estoy diciendo en todas, aunque Dios en cada situación que permite tiene un propósito, yo creo que es una manera de Dios disciplinarnos, es una manera en que Dios también nos está mostrando dónde estamos fallando y cómo tenemos que enmendar esas situaciones, ¿cierto? El libro de Hechos nos habla acerca de la vida, aparte de que nos habla de la vida del Espíritu Santo, Hechos también nos está hablando del desarrollo que tuvieron los apóstoles, y vemos que los apóstoles tampoco tuvieron una situación
muy favorable, pero vemos que todo ese sufrimiento que ellos tuvieron también redundó en bendición de la obra. Y aquí dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29 y 30, y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Entonces vemos que ellos iban a hacer milagros, señales, ¿cierto? Iban a hablar la palabra, pero antes de eso, mientras que ellos iban extendiendo el mensaje de Cristo, vemos que muchos de ellos recibieron amenazas, que muchas amenazas de esas después se convirtieron en una realidad, porque muchos de esos discípulos, los discípulos de Jesús, muchos de ellos fueron muertos. Entonces vemos cómo el sufrimiento es una parte importante en nosotros y que tú y yo tenemos que abrirnos a poderla entender y tenemos que saberla llevar, porque hay personas que piensan que nunca, ese es un extremo que es malo, es nocivo. Pensamos que nunca en la vida nada malo nos va a pasar, ese sufrimiento es para ellos, ese sufrimiento no me va a tocar a mí. Y ese es un punto peligroso, porque yo pienso que tenemos que dejar siempre abierto que vamos a pasar esas circunstancias. O como hay otros que se meten en el dolor, se meten en el sufrimiento, y esos son los que después vemos que no tienen cómo salir de esa situación. Entonces yo pienso que son dos posiciones muy peligrosas, dos situaciones que son al extremo, que son difíciles de manejar. El uno porque cree que nada le va a pasar, que las cosas que pasan en este mundo no le van a llegar, porque ciertas cosas materiales le da seguridad, y eso no puede ser así. O como el otro que se mete en el problema, se enclaustra el problema y piensa que no hay cómo salir de esa situación. Yo pienso que tenemos que pensar, como también lo decía Pablo, estos días en las predicaciones lo manejábamos. Pablo era un hombre muy sabio, un hombre que tenía verdaderamente el Espíritu Santo, y por eso él decía: sé vivir en la pobreza, pero también sé vivir en la riqueza. Y yo pienso que ahí es el punto donde podemos manejar bien las cosas. Una de las cosas que genera mucho sufrimiento es la parte económica, y aquí Pablo lo estaba manejando de una manera sabia, y por eso él estaba diciendo que tanto en la riqueza como en la pobreza Dios le daba ese contentamiento para que él pudiera manejar las circunstancias. Y vemos que hoy en día el sufrimiento económico muchas personas no lo resisten. ¿Por qué? Porque piensan que el poder solamente está ahí, y yo pienso que el poder está en el primer consejo. Si contamos que Cristo y le damos esa autoridad a Él para que Él tome el problema y controle nuestra vida, entonces nos vamos a dar cuenta que verdaderamente el sufrimiento, aun como lo vivió el mismo Jesús, redunda en bendición para nuestras vidas. Yo he visto siempre el sufrimiento como una manera en que podemos madurar, una manera en que podemos crecer. Ahora hablábamos que puede ser el sufrimiento una manera de disciplina, claro, porque nosotros con la desobediencia que manejamos, hay veces no escuchamos el consejo, como decimos por ahí, tenemos que estrellarnos, darnos duro contra el muro, y ahí mismo después que estamos bien estrellados, ahí sí decimos: no hice caso, y era verdad lo que me habían dicho. Entonces por eso muchas veces tenemos que sufrir en carne propia nuestras circunstancias para poder aprender de esas situaciones. El sufrimiento hace que sintamos que todos somos una raza humana, y también nos hace conscientes de que somos criaturas finitas, necesitadas y dependientes de Dios. Y este punto me encanta, hermanos, y es bueno recordarlo aquí, porque hay gente que piensa que en la vida no necesita de nadie. Yo no necesito de nadie, yo me siento solo que el Señor me dé salud, que yo pueda hacer mis cosas y no contar con nadie. Y eso es una posición muy mal, muy equivocada. Yo pienso que todos nosotros necesitamos primero, escucha, tú primero necesitas la ayuda del Espíritu Santo.
Por eso cuando Jesús dijo, cuando iba a ascender al cielo, Él dijo, ahí les dejo la ayuda del Espíritu Santo, porque el Señor sabía que nosotros solos no íbamos a ser capaces. Gracias a Él por esa ayuda tan perfecta que nos dejó, pero también necesitamos la ayuda de otros. Y miramos que en esta pandemia, ¿qué hemos visto? Una bendición. Y con el tema que veníamos trabajando en el libro de Filipenses, también decíamos que como la iglesia de Filipos ayudaba, ¿cierto? Compartía. Aún en Hechos también vemos cómo la iglesia primitiva compartían las oraciones, compartían las necesidades, vendían sus casas, compartían ese dinero, cubrían las necesidades de todos, estudiaban la palabra y vemos que todo era en unión, en comunión. Por eso es importante que dejemos ese concepto, a veces decimos, ese dicho que decimos tanto, dejemos de ser cusumbosolos, ¿cierto? No seamos cusumbosolos, no pensemos que nosotros solos podemos solucionar nuestras cosas, no, necesitamos la ayuda de Dios, pero también necesitamos de otros. Y en esta pandemia, como te contaba, ya lo hemos visto como entre hermanos nos hemos podido ayudar, nos hemos podido bendecir, y eso ha sido un regocijo, hermano, eso ha sido una bendición. Qué bueno poder contar con el otro, qué bueno poder contar con una voz de aliento, qué bueno escuchar una oración, que pueda yo sentir que mis hermanos me están apoyando en oración, que yo siento el respaldo de mi Señor que está ahí fortaleciéndome a través, como lo vamos a ver en este quinto consejo, que también es a través de la palabra. La palabra nos consuela, la palabra nos anima, la palabra es la que nos da fortaleza. Y es como Pablo también le decía a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 15 y 17, dice, los cuales te pueden, la palabra te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira qué importante, este quinto consejo es importante. Tenemos que depender de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Y nosotros muchas veces corremos de una. A ver qué nos dice el amigo, qué dice mi mamá, qué dice mi papá, qué dice, y aún las ayudas las buscamos por otro lado, sin contar con la dirección de Dios. Entonces mira, el sufrimiento es importante y ahí trae bendición, pero ese sufrimiento tiene que estar soportado y basado a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, porque el Señor nos está preparando para toda buena obra. Por eso para nosotros no hay ley, por eso para nosotros no hay señalamiento, porque si tú y yo vivimos conforme a la palabra de Dios y obedecemos a la palabra de Dios, entonces estamos preparados para hacer lo bueno. Y si hacemos lo bueno, hermanos, creo que vamos a sufrir, pero vamos a sufrir muy poco, porque yo pienso, como lo dice la palabra del Señor, que nos lleva de triunfo en triunfo, nos lleva de victoria en victoria. Y ahí es donde el sufrimiento se le podemos dar un buen manejo, cuando vemos textos como el Salmo 119, 105, un texto muy conocido que es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira que mi camino por el pecado genera ese sufrimiento, por el pecado genera oscuridad, ¿cierto? Por el pecado mi vida toma un rumbo equivocado, pero ahí es donde Dios hoy, recuerda estos dos consejos que estamos aprendiendo hoy. El sufrimiento me tiene que llevar a darle la gloria al Señor. El sufrimiento, si era que yo no dependía de Él, me va a ayudar a depender de Él. Si a través del sufrimiento yo descubrí que realmente yo iba por un camino equivocado, el Señor es mi lumbrera y Él me va a llevar por el camino que conduce a la vida eterna. Un camino que me lleva donde tengo que hacer
lo bueno delante de los ojos de Dios. El precio de este consejo, el precio, es que tú y yo tenemos que sacar tiempo para escudriñarla. Por eso la recomendación de Pablo a Timoteo, escudriñar, escudriña, tenemos que leerla. Hay gente que dice unas barbaridades y un tema que siempre la gente dice mucho, aun cuando uno habla con las personas le dicen a uno, es que el Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y eso dónde está? Y la gente lo dice con esa seguridad, eso está en la Biblia, y eso no está en la Biblia, simplemente lo hemos escuchado. ¿Y eso es falta de qué? Falta de escudriñar la palabra del Señor. Hay veces nosotros simplemente nos conformamos con escuchar, y lo que vamos escuchando lo vamos diciendo, así sean unas disparatadas, así sean cosas que no están en la Biblia, y las vamos diciendo. Y la exhortación aquí es, usted y yo, vamos a la palabra. Y tú, amigo, si de pronto tú no eres muy dado a ir a una iglesia cristiana, no eres dado a escuchar nada acerca de Dios, pero resulta que en tu casa es muy común entrar a la sala, ver un atril y ver una Biblia allí abierta, ¿cierto? Y por lo general siempre la vemos en el Salmo 23 o la vemos en el Salmo 91. Y hay veces cogemos la palabra, la Biblia, como un simple agüero, ¿cierto? Para que el Señor cuide la casa, y por eso dejamos la Biblia abierta y en esos textos para que Dios la cuide. No, eso, la Biblia no fue puesta para eso. La Biblia fue puesta para leerla, para escudriñarla, para conocer la verdad, porque dice la palabra que la verdad nos hará libres. Y por eso tú y yo tenemos que leer la palabra de Dios. Dice que ella es como la miel. Esa palabra es como miel a nuestro paladar. Una palabra que nos deleita, una palabra que nos consuela, una palabra que nos anima. Y por eso es que el sufrimiento, hermanos, muchos, el fin del sufrimiento, ¿cuál es? Suicidio. Porque no puedo con esta situación, voy a acabar con mi vida, no lo puedo manejar. En cambio, cuando conocemos la palabra es como un bálsamo. La palabra es como cuando uno en estos días que ha estado haciendo tanto calor, que llega uno y llega con ese calor y simplemente ¿qué hace? No, voy a dar un duchazo. Y llega, se entra al baño y se pega un duchazo con esa agua fría y qué refresco, ¿cierto? Refresca nuestra vida, nos sentimos nuevamente cómodos. Así es la palabra en medio del sufrimiento. Qué bendición saber que tenemos la palabra y que la palabra nos muestra la solución a nuestros problemas. Y recuerda, este es un libro que tiene todos los temas habidos y por haber. No hay libro como este. Un libro que habla de la depresión, un libro que habla del estrés, un libro que habla del sufrimiento, un libro que habla de todas nuestras dificultades. Tú lo tienes que leer, tú la tienes que leer, tú la tienes que escudriñar. La Biblia es importante en las vidas nuestras. Y vemos que la Biblia es un libro que nos habla sabiduría. Y un rey como Salomón, teniendo todo lo que humanamente podría tener el hombre, Dios le dice, ¿qué quieres pedir? Y simplemente Salomón, el rey Salomón, hijo de David, simplemente dice, yo necesito sabiduría. Y por eso él lo repite en el libro de Proverbios, cuando él dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces es muy importante, hermanos, que leamos la palabra, porque la palabra nos va a traer sabiduría. Y sabiduría no es solamente conocimiento. Hay veces conocemos la palabra, conocemos textos bíblicos, conocemos lo que ella dice, pero no actuamos, hermano. Y la sabiduría es para que tú y yo podamos actuar en medio de cualquier circunstancia. La Biblia, hermanos, también es un libro
qué podemos ponerlo en práctica, como les estaba diciendo. Aparte de que nos llena de conocimiento, también nos da las herramientas para que tú y yo podamos actuar. Tenemos que ser prudentes. En estos tiempos tenemos que actuar con prudencia. En estos tiempos tenemos que meditar. En estos tiempos nuestra mente tiene que ser renovada, porque mira los conceptos que estamos viendo, la enseñanza que se está dando en los colegios, en las universidades. Tenemos que renovar el entendimiento. No podemos dejar que las corrientes de este mundo nos permeen, nos dañen. Más bien tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios. Y recuerdo hace muchos años, cuando era pequeño, aún inclusive nuestros padres nos decían, ellos que vivieron otro tiempo más anterior, decían que aún los sacerdotes les decían que el que leía la Biblia se enloquecía. Y ese es un tiempo que fue pasando también de generación en generación, y muchos han dicho que ¿para qué leemos ese libro? Ese libro nos embrutece, ese libro nos enloquece. Y hermanos, no es que nos enloquezca. Antes, cuando leemos este libro, hermanos, este libro nos abre los ojos. Este libro nos deja ver la verdad. Y este libro, hermanos, nos da la sabiduría que necesitamos tener. No es con rebeldía, como estamos manejando las cosas ahora. No es con fuerza, no es peleando, no es protestando. No, hermanos, es con el amor de Dios. Recuerdo siempre a Jesús, en medio de su situación difícil, en medio cuando ya lo tenían preso, cuando lo estaban castigando y aún le injuriaban y le decían, ¿tú quién eres? Este es el rey de los judíos. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Gritó? ¿Se defendió? Dice la palabra que enmudeció. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, hermanos. Mientras que el mundo trata de airarnos, porque aún muchos saben que somos cristianos y dicen las cosas simplemente para ver qué opinión damos nosotros, para ver si nos enojamos, para ver si tienen algo de qué señalarnos. Recordemos a Jesús, siempre estaban los fariseos al lado, buscando la manera como enjuiciar a Jesús, cómo buscarle un error. Pero vemos que Jesús fue correcto en todo. Jesús fue prudente en todo. Jesús nos enseñó cómo era que teníamos que vivir en medio de este mundo. Y yo quiero que estamos en un mundo donde necesitamos conocer la verdad, conocer la palabra. Y la palabra de verdad nos hará ser libres. ¿Cómo arreglar nuestras crisis? Aquí está. El Señor nos dejó el manual. Esto es como cuando vamos a comprar una nevera, una estufa, un televisor. Cada electrodoméstico trae su manual de instrucción, su manual de manejo. Pues el Señor nos dejó el manejo. Él nos creó, Él nos diseñó y nos dejó su manual. Y aquí está cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que vivir nuestra vida delante de Dios y delante de los hombres. Así es que no le demos más vueltas, no le des más vueltas a tu situación, deja de sufrir, como dicen por ahí, para de sufrir, pero no simplemente con cosas materiales, no, para de sufrir, pero porque conociste la verdad, y la verdad está aquí, en la palabra del Señor. Tenemos que ser prácticos, hermanos, como lo dice el libro de Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7, el Señor nos dará sabiduría a aquellos que confiamos en él. Importante, confianza, dependencia en él. Y como último,
a través de la palabra de Dios, dice, como la palabra de Dios es un libro cuyas doctrinas debemos creer y cuyos preceptos debemos obedecer. No hay otras doctrinas que aprender. No son doctrinas de hombres. No es el positivismo, no es el marxismo, no es ideologías que el hombre poco a poco ha ido inventando. Esas ideologías no nos sirven. Si nosotros queremos permanecer, si nosotros queremos llegar a esa vida eterna, nuestra única doctrina que tenemos que aprender es la doctrina bíblica. Una doctrina 100% pura a través de la palabra de Dios. Y lo importante no es solo conocerla, es obedecerla. El libro de Deuteronomio nos habla acerca de las bendiciones, las bondades de obedecer la palabra del Señor, pero también nos habla de las maldiciones por desobedecer a la palabra de Él. Vemos que lo que Dios quiere es que creamos en una sana doctrina y que vivamos en una ética del Evangelio. Este es el ideal que debemos alcanzar. Y cuando yo enfatizo, hermanos, la parte de actuar, como veíamos también en el tercer consejo, debíamos actuar, y hay que actuar bien, hay que actuar en obediencia a la palabra de Dios, porque una cosa que nos tiene en cintura, que nos tiene con muchos cuestionamientos, es que la gente dice, somos cristianos, pero no estamos actuando, no estamos obedeciendo conforme a la palabra de Dios. Algo está mal, algo estamos haciendo mal, y por eso Dios hay veces nos permite sufrir, para que tú y yo revisemos qué es lo que está andando mal y lo podamos ordenar. Por eso, como te dije al inicio de este estudio, no podemos seguir escuchando, ay, ese mensaje tan bueno, no, y lo que el pastor dijo es verdad, pero no pasa de ahí. No estamos haciendo nada, hermano. Tenemos que escuchar, pero tenemos que actuar, tenemos que obedecer, pero no es lo que yo le estoy diciendo, no, lee la palabra, y a través de la palabra el Señor te dirá qué es lo que tienes que hacer, pero actúa en obediencia, no a lo que yo te estoy diciendo. Yo simplemente te estoy aconsejando que llegues a la verdad, y la verdad está en Cristo. No sigan más las ideologías de este mundo. Esas ideologías nos van a llevar a la locura, a la perdición. Cree en Cristo y serás salvo, como le dijo la palabra, tú y tu casa, a Nicodemo. Que el Señor te ayude y recuerda estos dos. Los sufrimientos son necesarios. No evadas el sufrimiento, tenemos que asumirlo con responsabilidad. Y segundo, la palabra de Dios, la que nos conforta. Lámpara es a nuestro camino su palabra. Que Dios nos siga ayudando, que Dios siga fortaleciendo. Y como lo dije desde el comienzo de este estudio, no quiero correr, aunque uno quisiera poder sacar todo el tema de una, pero no me interesa correr, me interesa es que podamos poner nuestras vidas en orden. Recuerda, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y muchas de estas cosas que estamos viendo es el resultado de nuestro desorden por el pecado. Y Dios quiere que tú y yo lo corrijamos. Así que yo estoy interesado, no predicar por predicar, yo estoy interesado en que tú puedas escuchar la voz de Dios y que puedas corregir tus asuntos. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que te siga ayudando en estos temas. Señor, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de seguir escudriñando tu palabra. Y gracias por hacernos entender de que el sufrimiento es necesario en nuestras vidas. El sufrimiento nos lleva a comprender tu gran amor. El sufrimiento nos lleva a comprender tu provisión. El sufrimiento
nos hace entender tu disciplina para nosotros. El sufrimiento nos lleva a niveles cada vez más altos. Y por eso hoy queremos agradecerte. Aún pido por aquellas personas que de pronto estén pensando en tomar decisiones adversas, como es el suicidio, o ir a tomar otras decisiones que podrían atentar contra su propia vida, Señor. Toma esas vidas, toma esos corazones, y que a través de tu palabra llegue como esa lámpara, como esa luz que restaure, que levanta, que guía, que tu Espíritu Santo sea fortaleciéndose en cada uno de ellos. Y a nosotros síguenos afirmando en estas verdades. Y gracias por estos 5 consejos, donde queremos contar con tu presencia en nuestras vidas, donde queremos contar con tu consejo, donde queremos actuar de una manera proactiva para que esos problemas se solucionen. Y así veremos que nuestras vidas serán guiadas y controladas por tu Espíritu Santo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote la honra y la gloria que solo tú te mereces. Amén. Familia Ibami, amigos que nos siguen allí por las redes de Facebook e Instagram, que el Señor les bendiga, bendiciones, y seguimos orando por ustedes. Bendiciones.